Para calcular la distancia entre dos puntos, uno inicial llamado xy y uno final llamado xf, debemos hacer la operación de una resta, quedando como resultado distancia igual a xf menos xy. Ahora, la distancia entre dos puntos en un plano o en dos dimensiones tendrá la forma de una recta diagonal. A partir de los puntos inicial y final, debemos hacer una proyección hacia ambos ejes. En este caso, las primeras dos proyecciones son en el eje X y las segundas son en el eje Y. A los puntos que cortan el eje X los llamaremos XY y XF, haciendo alusión al punto inicial y al punto final. Y a los puntos que cortan el eje Y los llamaremos YY y YF. A partir de estos puntos podemos construir un triángulo rectángulo, donde el cateto horizontal será la distancia en el eje X llamada dx y el cateto vertical será la distancia en el eje Y llamada dy. Por último, para encontrar la distancia entre los dos puntos llamada d, utilizaremos el teorema de Pitágoras, donde la distancia d será igual a la raíz cuadrada de la distancia en x al cuadrado más la distancia en y al cuadrado. Recordemos que la distancia en el eje x es la resta de xf menos xy, y también la distancia en el eje y será la resta de yf menos y. Sustituyendo estos valores nos da la fórmula de la distancia.